vuelta, señoras, señores. Estamos dando comienzo a Tercera Posición, que por los próximos 60 minutos los vamos a estar acompañando con las principales informaciones de la semana en temas internacionales. Ustedes lo están viendo, es Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte todo bien, todo en orden. Estamos saliendo en este momento porque hay cambios, ¿no? Sí, hubo cambios ya hace un tiempo, pero la gente en la calle me para y me dice sí, por dónde están transmitiendo Tercera Posición. Es en el canal Comunidad Organizada, claro, de Eva en Vivo, de la gran familia de Eva en Vivo, a las 19 horas. Argentina, pero esto se emite a las 19 horas y se consume toda la semana. Exactamente, eso es lo importante, sí, ¿no? Que lo pueden ver ustedes a lo largo de la semana en los distintos cortes que van haciendo en el canal para ponerlo en redes sociales y demás. Como todos los días lunes está con nosotros Kiara Carro. ¿Qué haces, Kiara? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, che, muy bien, todo en orden. Está también parte del equipo Lautaro Gorosito. Lautaro, muy buenas tardecitas. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, che, todo muy bien, por suerte. Vamos a arrancar con el repaso de los principales temas. Por supuesto que la situación económica argentina durante la semana pasada fue muy modificada a partir de las reuniones que hubo en Estados Unidos vinculado a más préstamos, más plata, 20.000 millones de dólares, no se sabe de qué manera, de qué forma, cuándo, cuánto, no hay nada de eso todavía. El mango no aparece. No, el mango no aparece, parece que está un poco supeditado al resultado electoral de las elecciones de medio término ahora a fines de octubre, así que veremos qué es lo que pasa, pero sí aparece una figura muy importante dando vueltas en la realidad argentina, que es el secretario del Tesoro norteamericano, que es algo así como el ministro de Economía en Estados Unidos, se lo llama secretario del Tesoro, que tuvo varias reuniones con el equipo económico de Argentina, y queremos saber un poco, Kiara, ¿de quién se trata Scott Bessent? Sí, estamos hablando nada más y nada menos que el tipo que es el encargado de, más directamente, de que Estados Unidos nos baje cada vez más guita, por lo menos en este año, porque bueno, fue designado por Trump, ahí lo estamos viendo a Scott Bessent, fue designado como el Tesoro de Estados Unidos allá, en enero de 2025, apenas asumió Trump, y es el que tiene más contacto directo con lo que es la administración de Caputo y toda la línea económica del gobierno. Estamos hablando de Scott Bessent, es inversionista, él es una figura que sale de Wall Street, él estudió ciencia política en realidad, pero... Punto a favor. Sí. Pero en el 91 más o menos. Nos da la razón a nosotros de lo que estábamos hablando antes del aire. Sí. Hay algo ahí para chusmear. Pero en el 91 entra, empieza a hacer como su vida inversionista por una pasantía con Jim Rogers, socio de George Soros. Se fue haciendo todo su camino de inversionista, medio que a las sombras de George Soros. Y él justo entró un año antes el 91, cuando fue el miércoles negro, se acordarán ustedes, que Soros ganó más de $1.000 millones apostando contra la libra esterlina. Él ya entró y un año después ya empezó a ver como todo ese flujo de guita que hay en el mundo de las inversiones en Wall Street, y ahí se fue haciendo su carrera. Ahí también tenemos algunas contradicciones, porque estamos hablando un poco de un político de esta nueva época, ¿no? Estamos hablando de un inversionista que es abiertamente gay, que está trabajando en la administración de Trump, que se ve que la administración de Milei no se enteró o no le importa, porque se acordarán que en Davos él había dicho que son pedófilos, los homosexuales, pero bueno, sé que cuando hay un tema de que me tienen que prestar plata, esas cosas no importan mucho. Obviamente acá no estamos haciendo ningún juicio de valor. Lo que decimos son las contradicciones en este tipo de personajes, ¿no? Y el hecho de que haya trabajado tantos años con George Soros, a que el propio Milei llamó el peronista de Wall Street. Bueno, sí. De hecho, este tipo, Scott Bessent, fue como virando entre los únicos dos partidos políticos que existen en Estados Unidos. Fue mucho tiempo aportante del Partido Demócrata, pero en 2016 como que se cambió de bando y empezó a bajar mucha guita para lo que es lo que fue la campaña de Trump. Entonces ahí tenemos como una especie de varias tensiones que hay y contradicciones que hay en el perfil de este tipo. Y hoy es la gente que lo conoce, la gente que habla del tema, dice que él es como la persona o de los asesores políticos más pragmáticos que tiene Trump en su administración, porque ¿se acuerdan cuando fue todo el quilombo de los aranceles en abril? Que Trump quería ir a fondo. Trump decía, esto va a fondo y a fondo. Se dice que Bessent fue el que dijo, banca, negociemos, calmemos las aguas, que de hecho Trump reculó en su momento y dijo, bueno, paremos un poco, ¿viste? Entonces esa es más o menos
a grandes rasgos el perfil de Bessent. Es como un tipo pragmático dentro de la administración de Trump, que además tiene grandes vínculos y ya ha venido varias veces al país con lo que es en la administración económica de Milei y Toto Caputo. Sí, vino una vez por 10 horas, o sea, tuvo 20 horas. Mira, almorzó y se fue. Claro, tuvo 20 horas de viaje para estar 10 horas en Argentina y asegurarle al gobierno argentino no se hagan problema que nosotros le vamos a dar plata en el caso de que lo necesiten. Y veremos también cuándo es esa plata en el caso de que Argentina lo necesite, cosa que todavía no está. Sabemos que Bessent además pasa muchas de sus vacaciones. Estamos buscando el dato, Argentina. Sí, ya nos vamos a enterar y además como va a ser un rostro cada vez más familiar, lo vamos a reconocer en cualquiera. Capaz lo tenemos como ministro de Economía en algún puede momento. Ser también. Es muy interesante también esto de comparar la primera administración de Trump con esta y los funcionarios que ahora tienen el gobierno, porque como bien decía Kiara, Soros siempre fue el valijero del poder económico progresista de los demócratas y hoy tiene a un actor clave que fue en su momento parte de ese esquema político y de poder económico adentro del gobierno. Exactamente. Pasamos a otro tema, ¿te parece? ¿O tenés algo para aportar? Fue la pastilla. No, sobre Bessent lo que hay que decir es que por ahora lo que hemos tenido han sido más señales de tipo político que más pragmático. Elementos concretos. Él hizo un tuit que causó. Lo tenemos por acá, si lo subieron, lo podemos ver. Hizo un tuit en su momento que lo que significó fue un cambio en el clima, sobre todo financiero de la Argentina. Implicó una subida, una recuperación parcial de los bonos soberanos de la deuda externa en la Argentina y una recomposición de la caída brutal de las acciones de las empresas argentinas, pero la realidad es que por ahora no hay nada concreto. Lo que sí se logró articular es a través de la maniobra con la baja de las retenciones, que luego se volvieron a subir, es decir, se logró capturar una parte de la renta extraordinaria en la Argentina y no un préstamo por ahora del exterior. No, totalmente. De hecho, si bien ahí vemos en los tweets que Bessent dice vamos a ayudar en lo que sea necesario a las políticas económicas de Javier Milei, y si bien se habla de un swap de 20.000 millones de dólares a costa de que nos alejemos de China, de cuestiones del estilo, por el estilo, de una base militar en no sé dónde, si bien todavía no hay nada fijo. Y también pensamos por qué Bessent quiere ayudar tanto a la Argentina, que somos muy amigos, él nos quiere mucho. No, claramente no. En un principio lo que ocurrió fue que en julio Argentina afrontó los primeros vencimientos con los bonistas, los inversionistas de Wall Street, y como este tipo viene de Wall Street, obviamente quiere que le paguemos. Entonces ya desde ahí como que se empezó a hacer la negociación, o bueno, fue por lo menos el primer antecedente que traje yo para mencionar, pero bueno, es eso, un tipo que viene de Wall Street. En ese punto me parece que hay una clave, además de la dimensión geopolítica de tratar de disputar la influencia de China, es el tema, porque cuando anuncia Milei el viernes pasado que estaba en discusión esto, en todo momento mencionaban los vencimientos de la deuda que hay a partir de enero, febrero, marzo del año que viene. Y que eso, que digamos que el apoyo que estaban gestionando con Estados Unidos estaban direccionados hacia eso y no tanto hacia la coyuntura actual, que eso se resolvió con la baja de retención. Entonces va en el sentido de lo que vos decís, es un hombre de Wall Street, un hombre de las finanzas en el gobierno norteamericano que conecta con el hombre de las finanzas en el gobierno argentino para garantizar la realización de la timba financiera y la posibilidad de que eso se fugue al exterior a través de el flujo de dinero que va a venir de Estados Unidos. Ni hablar de las puteadas que recibió Bessent de parte de los farmers, los productores norteamericanos de soja en relación a esos 3 días, a 72 horas en la que Argentina bajó totalmente las retenciones y permitió que las grandes cerealeras, 7 de ellas, exporten 20 barcos de 35 toneladas, 35.000 toneladas cada uno. Y que liquiden algo que decían, estuve leyendo que el caudal de liquidación. Sí, modificó el escenario. Y es el 20% de lo que suelen liquidar en un año. Sí, por eso modificó mucho el escenario y eso que generó una queja de parte de los productores directamente al secretario del Tesoro norteamericano y al presidente Trump diciendo ustedes están generando un préstamo o un aval económico o lo que sea a Argentina por 20.000 millones de dólares en el medio de una gran distorsión que mete a Argentina en el mercado internacional de la soja a partir de la suspensión por 72 horas de las retenciones. Ni hablar de lo que pasó con los productores argentinos, ¿no? Pero eso es un tema más local. Lo importante es un poco lo que planteaba Fede, que es esta situación económica está en relación
esta situación económica está mucho más en relación a la contención de China en el ámbito de la expansión geopolítica en la región que a un verdadero interés económico de parte de Estados Unidos, ¿no? En un ratito vamos a retomar el tema de Naciones Unidas, que durante toda la semana Lautaro tiene buena información, un buen resumen respecto de esto, de lo que fue pasando, las distintas intervenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tuvo este año características muy distintas a otros años. Pero vamos a hablar un poco, si te parece, Fede, respecto de este tema en relación a lo que pasó en Europa con esta Asamblea de Naciones Unidas, porque Europa está en una situación muy complicada, así que vamos a conversarlo con Ezequiel Vistoletti. Ezequiel está en Alemania en este momento, es politólogo, es profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, un canal que es bastante muy exitoso. Sí, hay que decirlo. Eso está bueno. Ezequiel, espero que nos esté recibiendo bien. Muchas gracias por atendernos. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Muy bien, contanos en principio cuál es el impacto que estás registrando, que viste de lo que pasó la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas y qué lugar está ocupando Europa en este momento de acuerdo a las cosas que se estuvieron escuchando, reuniones, desaciertos y aciertos que hubo durante toda la semana en Nueva York. Bueno, comenzaría por el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en mucho más de los 15 minutos asignados para los jefes de Estado, en el cual Trump protagonizó de alguna manera una nueva humillación para Europa con palabras muy pero muy fuertes ligadas a cuestiones propias de la política interna europea, como la migración, como las fronteras, como su situación económica, como su participación en Ucrania, su relación con Rusia, muchísimas cuestiones sobre las cuales Trump realizó afirmaciones a lo Trump, ¿no? De manera muy, pero muy autoritaria, de alguna manera como una suerte de reto a los europeos. En segundo lugar, respecto a Europa, presenciamos en los discursos de los líderes europeos el reconocimiento del Estado palestino, en el caso de algunos países sin ese reconocimiento aún. Esto responde a las imágenes difundidas ya desde hace muchísimo tiempo de la masacre, el genocidio en curso y la presión cada vez mayor de los ciudadanos europeos en las calles para que Europa abandone al menos el apoyo a Israel. Si no comience directamente una política contraria a esta locura, por lo menos que abandone el apoyo. En el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania despacha armas para las masacres de niños y mujeres palestinas en Gaza. Todas estas protestas, por cierto, inmediatamente colisionan con una represión salvaje. En el caso de Alemania, quizás más aún, pero no solamente aquí. Presenciamos escenas de represión también en Reino Unido, en Francia, en España. Bueno, y finalmente en el marco de las Naciones Unidas, algunos países convalidaron, como por ejemplo Reino Unido, como por ejemplo Francia, realizaron la declaración de reconocimiento del Estado palestino. Eso quizás también podría aparecer como uno de las cuestiones más importantes. Más allá de eso, en términos generales, quizás ahora no me acompañe la memoria, pero no recuerdo muchas definiciones más con respecto a Europa en particular en el debate general en el marco del 80º periodo de sesiones de las Naciones Unidas. En un contexto en el cual las Naciones Unidas lamentablemente
presenta un papel cada vez más irrelevante. ¿Sí? Si ya desde el principio las Naciones Unidas, desde su formación después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente por su estructura, por un montón de cuestiones sobre las cuales podemos deliberar, si quieren, naturalmente también, nunca realizó su trabajo como debería, bueno, en el presente aparece como una entidad verdaderamente... a menudo como más un problema, como más como parte del problema que de la solución, tanto en la guerra en Ucrania como en el caso del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Entonces, es el marco. La nueva presidenta, ex ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, alemana, por cierto, ella misma comenzó su alocución en su debut, en su primera sesión como presidenta de la Asamblea General, reconociendo esto, pero rechazando a las críticas y rechazando la supuesta instrumentalización de esta incapacidad de las Naciones Unidas. Bueno, sí, efectivamente, muchas de las críticas a las Naciones Unidas, como por ejemplo las del propio Trump en el discurso en las Naciones Unidas, en realidad responden a la hipocresía, porque en gran medida las Naciones Unidas no pueden realizar su trabajo precisamente por la oposición de los Estados Unidos y por el hecho de que los Estados Unidos se terminan su política de espaldas al derecho internacional, a las Naciones Unidas y al mundo, incluido el caso del gas, incluido el caso de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, el diagnóstico correcto, las Naciones Unidas en este momento parecen verdaderamente como una pieza de museo en un mundo no solo en reconfiguración, sino ya completamente distinto, y en el cual la cuestión del veto de los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad determina la inacción absoluta de las Naciones Unidas en las grandes cuestiones internacionales. Ezequiel, uno de los puntos también destacados del discurso de Donald Trump tuvo que ver con el tema de la guerra entre Rusia y la OTAN, en particular lo que algunos entendieron o vieron como una especie de cambio de posición en relación a Vladimir Putin. En particular, él dijo que la no aceptación de Putin de poner fin al conflicto en los términos en que se lo plantea Donald Trump no estaba dando una buena imagen de Rusia, y afirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos para poner fin al derramamiento de sangre. También dijo que Estados Unidos no iba a actuar unilateralmente en materia económica, que si él se veía obligado a avanzar en eso, también iba a obligar a que los países europeos dejaran de comprar energía a Rusia. ¿Cómo ves esas declaraciones? ¿Es un punto de inflexión? ¿Es un cambio real en relación a la política norteamericana en el conflicto entre Rusia y la OTAN? ¿O es una más de las bravuconadas de Donald Trump para ver qué ocurre y qué reacción genera? No, en realidad, efectivamente, Federico, presenciamos una bravuconada de Donald Trump en el marco de un proceso de repliegue de Estados Unidos en Ucrania. Más allá de estas palabras, de hecho caracterizó a Rusia como a un tigre de papel. Sí, sí. Le robó la frase sobre el imperialismo a la izquierda, digamos. Efectivamente, recordó que si Estados Unidos hubiera comenzado esta guerra, habría determinado inmediatamente el final en una semana con una victoria rutilante. Yo recuerdo los 20 años de Estados Unidos en Afganistán con una derrota verdaderamente vergonzosa y una salida con la cola entre las patas, a las corridas, con gente colgada desde los aviones. Hace poquito Estados Unidos no pudo siquiera contra Yemen, con 2 portaaviones en las costas yemeníes tampoco pudo ahí. Bueno, pero más allá de esta tontería, de hecho, lo más importante de este supuesto cambio de posición de Trump no apareció en el discurso, sino en una de sus publicaciones en su red social Truth,
Básicamente ahí él presenta los lineamientos de sus políticas, pero como todo, un día blanco, otro día negro, un día rojo, otro día azul, rectificando permanentemente sin ningún sentido, más que el de monopolizar la atención mediática. Y incluso los medios occidentales, los cuales por lo general recogen estas idas y vueltas de Trump con alegría cuando naturalmente Trump presenta de repente una línea más dura con respecto a Rusia. Los grandes medios estadounidenses, británicos, europeos, todos ellos querrían un enfrentamiento mucho más duro con Rusia, y aún en este caso recogieron la noticia con muchísimo escepticismo, con titulares del tipo a pesar de las declaraciones de Trump, en Europa y en Ucrania proliferan las dudas sobre el verdadero significado o sobre el verdadero apoyo de Estados Unidos. Y unos días antes, en la Casa Blanca, había realizado afirmaciones muy claras sobre esto, en estas, una vez más, idas y vueltas de Trump, un día dicha una cosa, al otro día dicha la siguiente. Básicamente había establecido que Estados Unidos abandonaba el rol principal en Ucrania, que si querían sanciones contra Rusia, entonces debían primero los europeos comenzar abandonando las compras de petróleo ruso, lo cual evidentemente representa una condición incumplible para Europa. Por ende estableció una condición incumplible para las sanciones, porque no quiere participar en más sanciones, porque en ese sentido Trump sí está consciente de la inutilidad de las sanciones. 19 paquetes de sanciones, alrededor de 20.000 productos, 20.000 sanciones individuales contra Rusia, y la economía rusa creciendo en pleno empleo sin ningún problema, mientras que la economía europea en recesión absoluta, la economía estadounidense en problemas también. Por eso, por un lado, estas condiciones imposibles, porque ni Hungría, ni Eslovaquia, ni siquiera Turquía abandonaron la compra de crudo y de gas ruso, y en algunos casos ni siquiera pueden porque carecen de salida al mar. Entonces solo puede Rusia despachar la energía indispensable para países sin salida al mar como Hungría, por ejemplo, como Eslovaquia y como otros más. Ni siquiera pueden realizar un reemplazo de eso. Pero lo más interesante de estas declaraciones recién reseñadas apareció en la parte de: nosotros a partir de ahora no vamos a capitanear esta empresa, simplemente vamos a comercializar las armas para la OTAN y la OTAN determinará lo que quiere con ellas. Muy buena suerte a todas las partes. Así como una especie de muchachos, este muerto en manos de los europeos, nosotros abandonamos esto porque genera ya más problemas que otra cosa, y a partir de ahora solo comercializamos armas. Esa es la situación real de Estados Unidos respecto a Ucrania. Más allá de las bravuconadas estas de Trump. Ezequiel, te quiero hacer una consulta respecto del tema energético, que pareciera ser uno de los ejes más importantes, es el eje más importante de esta discusión, entiendo yo, entre Rusia y la OTAN. Alrededor del tema hay muchísimas variantes, como el atentado, la explosión del Nord Stream 2 en el Báltico, los atentados que ha habido sobre distintos gasoductos y distintos oleoductos también provenientes de Rusia. ¿Qué nos podrías contar sobre el impacto que está teniendo esta situación de modificación o de crisis energética, no sé cómo llamarlo, en este momento en Europa? ¿Cómo lo podríamos traducir en la vida cotidiana de la sociedad y por supuesto también en la vida económica de países europeos que entiendo también están reduciendo su producción por justamente la falta de energía en los precios que estaban acordados a través de los gasoductos que dejaron de existir, ¿no? Difícil presentar esto de manera sutil verdaderamente, porque el impacto generó
una debacle en Europa. El impacto de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y la decisión de la gran mayoría de países europeos de abandonar la compra del gas bueno, bonito y barato ruso. Un verdadero desastre con, Alemania, en el caso de Alemania, con recesión oficialmente desde hace 3 o 4 años, pero en realidad los problemas económicos ya habían comenzado antes y lo del gas generó la última puntada, o el último clavo en el cajón, de alguna manera, un proceso de desindustrialización absoluto, recesión, desempleo, aumento de precios, desindustrialización, y todo esto está acompañado naturalmente por un deterioro social. Yo lo presencio acá en las calles. En los últimos años, el aumento de la gente en situación de calle en Alemania, los llamados homeless, ¿no? Sin techo, el aumento de los delitos, la pequeña criminalidad, por ejemplo, anécdotas, quizás a veces las anécdotas ayudan más a la comprensión que el análisis un poco más teórico. El otro día, la bicicletita de mi hijo de 3 años, dejada en la calle con una cadena por 5 minutos mientras mi esposa y mi hijo tomando un café, robada la bicicleta, por ejemplo. Unos días antes en parece el conurbano. Unos días antes un señor en donde los nenes jugando en el arenero, metido un señor medio borracho, medio drogado, molestando a los nenes, la policía, nosotros llamamos a la policía, el señor enfrentando a la policía. Días antes de eso, recuerdo una salida con un amigo acá, en un bar acá en cerquita, un viernes a la noche, después de una de las transmisiones en mi programa, el dueño del bar cerrándolo un viernes a las 9 de la noche, compungido, perdón chicos, no puedo, el bar vacío adentro, no vale la pena tenerlo abierto, lo estoy cerrando hoy por esta noche porque no hay nadie. Viernes a la noche en un bar en Berlín, Alemania, el horario por excelencia para una cerveza, la actividad por excelencia de los alemanes. No, la situación acá deberían presenciarla ustedes, porque no podemos, realmente difícil cometer exageraciones, porque aparecemos en una situación de deterioro total y absoluto, no solo en lo económico, sino también en el día a día como consecuencia de todo esto, ¿verdad? Ezequiel, y hablando de situaciones de crisis, nos interesa tu mirada, ya que estás cerca, sobre lo que está sucediendo en Francia. La semana pasada cubrimos lo que fue el cambio de figura del primer ministro Bayrou por Le Cornu, quien fuera el ministro de Defensa anterior de Macron. Y parece ser que, a pesar de que hay un cambio de figurita en quien lleva adelante el gobierno, el programa de ajuste se sostendría, implica recortes del orden de 44.000 millones de dólares sobre el presupuesto, sobre las cuestiones básicas que aún se sostenían del estado de bienestar francés, y pareciera ser, hay por parte de la izquierda de Mélenchon, pero también de sus aliados socialistas, la posibilidad de que se insista con una nueva moción de censura ahora sobre el nuevo primer ministro, en un contexto de creciente oleada de protestas con el movimiento, ¿cómo era? Paremos todo. Bloqueemos todo, que es una como reedición de lo que fue en su momento la cuestión de los chalecos amarillos. ¿Cómo ves la situación política en Francia, el juego político interno de Macron, sabiendo que además es uno de los que más se expone en materia de política internacional, queriendo instalar a Francia como una especie de primus inter pares en esta situación de crisis general de la Unión Europea? Bueno, como contexto no solo para Francia, sino para toda Europa, y después sí establezco el foco en Francia. Con la guerra desapareció la energía barata, comenzó una guerra tremendamente cara para Europa, tremendamente peligrosa, y la ausencia de energía ahora parece reemplazada en parte por energía muy cara de Estados Unidos, ¿sí? Es el contexto económico, político general, y a partir de ahí los gobiernos
con la decisión del mantenimiento de la guerra a cualquier precio, el mantenimiento de la suspensión de la compra de energía accesible de Europa y su reemplazo por Estados Unidos, realizan recortes como compensación a eso. Entonces, despachan cientos de miles de euros para la guerra y a la vez realizan recortes en las pensiones, en el gasto social, en el gasto en salud, en el gasto en educación, etcétera, etcétera. En el caso de Francia, con incluso días feriados suspendidos, ¿no? Esto de, días feriados, históricamente feriados, cancelados y ahora días laborables. ¿Cuál es la diferencia en Francia con respecto al resto de Europa? Bueno, los franceses están caracterizados por mayor vocación de protesta y a veces reaccionan más que, por ejemplo, los alemanes, mucho más sumisos, o incluso los británicos. Pero hace unos días también protestas en Reino Unido con cientos de miles de personas en la calle, en España hace un tiempito también, aquí en Alemania protestas masivas también. Bueno, esa es la situación específica de Francia, con los sindicatos además con una capacidad de movilización mucho mayor. Participaron en las protestas hace más o menos una semana. Además, por cierto, en Francia el paro general aparece permitido, a diferencia de Alemania, prohibido por ley, y como consecuencia además del sistema político francés, bueno, allá todas estas crisis económicas y sociales a menudo presentan una repercusión en el gobierno, y por eso ya no recuerdo si el tercer o cuarto gobierno desde dentro de la presidencia de Macron, si no recuerdo mal, el tercero en un año más o menos, una cosa así, permanentemente el gabinete, el primer ministro y el gabinete disueltos, y una vez más convocadas elecciones, puesto una vez más un gobierno en minoría y nuevamente lo mismo. En realidad todo esto comenzó hace más o menos un año, o este recambio de gobiernos comenzó más o menos hace un año con las elecciones europeas, en las cuales, en este contexto antes mencionado, los franceses participaron escasamente, como a menudo en las elecciones comunitarias europeas, pero realizaron un voto bronca, realizaron una elección muy negativa para el gobierno, y el gobierno de Macron, a la búsqueda de aire político, en lugar de llamar a elecciones para su propio cargo, porque como las elecciones de medio término en Argentina, las elecciones europeas por lo general representan una suerte de referendo del gobierno de turno. Y después de una pésima elección europea, entonces, en lugar de realizar un llamado a las elecciones presidenciales, porque los franceses lo estaban rechazando él realizó un llamado a elecciones parlamentarias anticipadas para la constitución de un nuevo parlamento francés y de ahí un nuevo gobierno. Y a partir de entonces comenzaron las idas y vueltas de estos gobiernos, el establecimiento de un gobierno en minoría, su caída, establecimiento, caída. Nunca convalidó Macron la formación de un gobierno acorde a la composición de las fuerzas políticas. En ese caso debería Mélenchon probablemente capitanear un nuevo gobierno. No quiere la cohabitación, esta cuestión tan especial del sistema político francés semipresidencialista, en el cual puede aparecer un presidente de un partido, un primer ministro de otro, en una cohabitación en la práctica impracticable. Más allá de algunos ejemplos históricos, si el primer ministro y el gabinete rechazan las líneas políticas del presidente, bueno, imposible materializar un gobierno más o menos funcional. Y bueno, esa es la situación en Francia, con la particularidad esta de las caídas de gobiernos, pero el contexto básicamente el mismo en toda Europa, y sumado a esto además las protestas por el genocidio israelí en Gaza, ¿no? Esto movilizó y moviliza mucho a los europeos, conscientes de que sus países participan no solamente no rechazan esto, no realizan acciones en contra de este genocidio
cuando podrían, por ejemplo, todo lo que comenzaron contra Rusia con sanciones, bueno, ya el envío de armas ni siquiera aparece dentro de los planes de los más radicales contra los gobiernos, pero toda esa proactividad de los gobiernos europeos contra Rusia, bueno, en el caso de Israel aparece invertida con una pasividad total y en algunos casos directamente con el envío de armas, como en el caso de Alemania. Y esto está generando muchas protestas adicionales, no solamente en Francia, sino también en Alemania, en Reino Unido, en España, etcétera. Y hasta el momento los gobiernos solo responden reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo. Esa es la situación general y un poquito de Francia también. Clarísimo, Ezequiel, te agradecemos enormemente tu tiempo, tus palabras, seguiremos en contacto, pero es un buen panorama el que acabas, bueno, en realidad un mal panorama que acabas de describir de Europa, pero que por cierto muy útil para entender lo que está pasando en este momento. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos, chao, chao. Hasta luego, Ezequiel Pistoletti. Entonces, interesante, ¿no? Europa en el fondo está en un lugar mucho más complicado que hace 3 o 4 años atrás cuando se inició la guerra de Ucrania, ¿no? Eso me parece que es una de las claves y también la operación que está haciendo Estados Unidos en relación a la cuestión energética con Europa, que es de las variables de dominio económico más importantes que hay en este momento en el mundo. Pero hablábamos recién con Ezequiel sobre las repercusiones de Naciones Unidas y Lautaro tiene para nosotros también preparado cosas que tienen que ver con lo que pasó la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, a mí es como un evento que me gusta mucho, yo lo disfruto. Me acostumbré hace un par de años a sentarme en la semana y ver la mayor parte de los discursos que pueda y me divierte mucho. Fue una asamblea que fue rara, ¿viste? Desde mi punto de vista. Mostró, como decía Pistoletti recién, un mundo en plena reconfiguración, también un mundo que es distinto a lo que por ahí podíamos ver hace 10 años en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo creo que la asamblea marcó también la imposición de las agendas particulares de cada uno de los países que mueven el tablero geopolítico y creo que se divide en 2 grandes bloques, ¿no? Que hay cierta polarización, pero no en términos ideológicos, no entre izquierdas y derechas, que para mí quedan bastante corto ese análisis en términos internacionales, pero sí entre quienes quieren avanzar en un sistema medio unilateralista y quienes todavía defienden el multilateralismo como un sistema de equilibrio de las reglas de juego globales y también como la principal herramienta para mantener la paz y por ahí defender y profundizar las reglas del derecho internacional público en un mundo que está totalmente convulsionado. Y en ese sentido me parece, no vamos a tener tiempo para hablar de todo porque son un montón de cosas, pero por ahí en algún próximo programa podemos profundizar. Me parece que algo que no pudimos hablar con Pistoletti fue el discurso un poco más completo de lo que de Lavrov, el canciller ruso, donde él plantea varias cosas, ¿no? Como pone en discusión un poco de qué manera se está utilizando esta herramienta multilateral en donde los países más pequeños por ahí es la única posibilidad que tienen de levantar su voz. Y él plantea también en esto que hablábamos recién sobre la OTAN, cómo la OTAN no cumple la promesa de no expandirse y habla también de las agresiones a Rusia, así que si lo podemos ver que lo tenemos por ahí. En contra de los compromisos asumidos por los miembros de la OTAN en la OSCE de respetar los principios de la indivisibilidad de la seguridad y de no reforzar su propia seguridad a expensas de los demás y de no aspirar a la hegemonía, hemos propuesto en repetidas ocasiones que las capitales de la OTAN respeten sus compromisos y acuerden garantías de seguridad jurídicamente vinculantes. Nuestras propuestas de 2008 y las posteriores, incluida la de diciembre de 2021, han sido ignoradas y siguen siéndolo hasta el día de hoy. Además, cada vez se hacen más amenazas de uso de la fuerza contra Rusia. Se acusa a Rusia de estar a punto de planear un ataque a la Alianza del Atlántico Norte y a los países de la Unión Europea. El presidente Putin ha desacreditado repetidamente estas provocaciones. Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país se encontrará con una respuesta decisiva.
Bueno, me parece que queda claro el posicionamiento de Rusia de tratar Lavrov antes de plantear eso. Fue un discurso también más o menos como la mayoría, que duró más o menos 20 minutos, pero él también habla de la importancia de dejar de usar el uso de la fuerza de manera desmedida, hace referencia también al genocidio en Palestina y también critica un poco a los países de Europa que recién ahora se posicionaron y reconocen al Estado de Palestina. Pero ahí me parece interesante poder puntualizar en algo. Trump tuvo un discurso tajante con la migración, tuvo un discurso donde se puso de vuelta como el jefe del Estado del mundo, más o menos. Y él en un momento, haciendo referencia a algo que le pregunta a un periodista respecto de lo que dice Lavrov, dice algo muy claro, mírenlo. Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. Bueno, dice sí lo creo. Creo que hay que derribar los aviones rusos. No, que los europeos los tienen que derribar. Los europeos tienen que derribarlo. Y bueno, hubo muchas cosas en esta Asamblea de Naciones Unidas. También habló el presidente palestino, de la Autoridad Nacional Palestino, Abbas, que bueno, ahora lo vamos a hablar con Constanza, esto igual, pero sí me quiero quedar con el payasesco discurso que dio nuestro presidente Javier Milei. Digo nuestro y me siento medio ajeno, ¿no? Porque es muy payasesco. En un momento, bueno, él critica todo el sistema de Naciones Unidas, específicamente dice algo que es muy interesante, que a mí me reí cuando lo dijo, pero dice que definió como un modelo que ha sido reemplazado por un modelo supranacional de gobierno de burócratas internacionales. Y claro, el discurso de Milei lo que busca es seguir profundizando su posicionamiento ideológico en términos de la política exterior de nuestro país, que es lo que venimos diciendo siempre, no hay que repetirlo, pero la política exterior sobreideologizada lo único que hace es alejar a la Argentina de esos ámbitos internacionales donde nos permite poder defender los intereses nacionales. Y Milei en un momento dice que Trump y él son los únicos que están garantizando que el mundo libre pueda seguir en vilo, y tenemos un pedacito para mostrarlo también. Demanda. El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión. No solo eso, sino que también está llevando adelante una reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional, una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón. Más aún, está llevando adelante una limpieza de la captura institucional del Estado americano, porque en el mismo se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera. Este tipo de desafíos que tanto el presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países del mundo e incluso las organizaciones supranacionales deben enfrentar. Deben encontrar la manera de recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente. Esto es algo que las grandes naciones de Occidente durante mucho tiempo... Bueno, me parece que queda bien claro un poco. Yo quise tratar de ponerlo lo más claro posible con el poco tiempo que tenemos, pero me parece que acá lo que muestra Trump, lo que muestra Milei, perdón, se me confunde, lo que muestra Milei es un poco esas contradicciones que hablábamos recién que hoy también tiene Trump en términos internacionales. Él, tanto Trump como Milei lo que critican es la eficacia de Naciones Unidas, que también en eso podemos estar de acuerdo. Lo que por ahí no estamos de acuerdo es la direccionalidad que uno le quiere dar a las Naciones Unidas. Pero es un problema con el multilateralismo. Sin dudas. Puesto ahí, ¿no? Y también Milei propone una especie de reformas, que en algún momento lo vamos a charlar, para limitar el rol de las Naciones Unidas. Entonces, para mí, el juego que tiene hoy Trump y Milei es, bueno, Trump
tiene ese posicionamiento de se pone en rol de jefe de todos los estados, sobre todo hablándole a Europa, pero también termina respetando a quienes lo enfrentan, como fue con Lula, con la discusión de los aranceles y el tema económico, que le tiró un gesto también en la Asamblea General. Muy bien, muchas gracias Lautaro por la información. Vamos a pasar también a otro de los grandes temas que tuvo que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas de la semana pasada, que fue el tema de Palestina, la Franja de Gaza y el genocidio en Israel. Hay una escena que todos hemos visto con cierto impacto porque se produjo de una manera muy visible. Todos los integrantes de las distintas delegaciones de los países que estaban en Naciones Unidas se levantaron en su momento de sus butacas y se fueron en el momento en que Netanyahu empezaba con su discurso. Te despedimos, Kiara, porque tenemos una invitada. Gracias. Sí, los dejo en buenas manos, chicos. Sí, me parece muy bien. Nos vemos la semana que viene. Mientras despedimos, me cuidan el lugar, ¿eh? Sí, te cuidamos el lugar. Mientras la despedimos a Kiara, me parece que estaría bueno que podamos ver de qué se trató ese momento en Naciones Unidas, en donde ahí estamos viendo, cuando empieza a intervenir Netanyahu, se empiezan a levantar las distintas delegaciones. La delegación argentina no se levantó, creo que es de las pocas delegaciones que quedaron ahí en pie, ¿no? Son varios. La escena dura, mira, esto es bastante elocuente, ¿no? Sí, un hecho político. Un hecho político absoluto que yo creo que ya lo habíamos conversado previo a esta Asamblea General. El tema Palestina, Gaza, Israel, el genocidio iba a ser uno de los ejes. Así que me parece que está bueno conversar ahora con Constanza Costa, que es politóloga y es analista internacional y ya compartió algún espacio que otro aquí en el programa. Constanza, muchas gracias por venir, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Primera pregunta, ¿qué te parece que está pasando a nivel global después de lo que vimos la semana pasada en Naciones Unidas respecto del conflicto Israel-Palestina? ¿Cuál es el espesor que puede ocupar este tipo de gestos para resolver finalmente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? Bueno, está claro que la reunión de Naciones Unidas, la Asamblea, estuvo marcada por lo que la sociedad civil está haciendo, ¿no? En relación al tema de Palestina, es un poco le fue marcando la agenda a los estados. Por eso vimos el reconocimiento de muchos países europeos, pero sobre todo de Reino Unido y de Francia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Por eso tan importante ese reconocimiento. Pero por otro lado también, Lucho, no hay que perder de vista que Netanyahu sigue estando habilitado para participar, ¿no? de estas instancias, sigue estando habilitado para ir y dar su discurso. O sea, por un lado el rechazo y lo que vimos recién, ¿no? Sobre todo muchas delegaciones, como decías vos, de África, bueno, de Oriente Medio. La delegación de Colombia, por ejemplo, fue muy vista la actitud de la vicepresidenta, ¿no? Francia Márquez. Pero lo que quiero decir es, todavía está ahí, Netanyahu todavía no está del todo aislado, con lo cual eso también es legitimar de alguna manera lo que está haciendo, ¿no? O sea, porque todavía puede seguir hablando. Después, en relación a las posiciones que tuvieron los países o a cómo estuvo presente en los discursos, me parece que también se marcó mucho esta falla de Naciones Unidas, ¿no? Como diciendo este veto del Consejo de Seguridad. Recuerdo un pasaje del discurso de Erdogan, por ejemplo, que decía: el mundo somos mucho más que 5, ¿no? Por ejemplo, o también mismo el emir de Qatar, Al-Thani, ¿no? Que dijo, bueno, es una pena que estas resoluciones no trasciendan o que se terminen trabando acá en Naciones Unidas. Con lo cual hay ahí marcar dos cosas. Por un lado, el rol de Israel, pero también el rol de la comunidad internacional, que no está dando respuesta a lo que está sucediendo en Palestina. Por supuesto que lo que acabamos de ver de este rechazo al discurso de Netanyahu es algo positivo, pero hay que tener en cuenta que este tipo de acciones no terminan de ser del todo conducentes, ¿no? Para lo que se necesita. Okay. Lo que sí sería efectivo serían las sanciones, ¿no? En el campo del gesto, digamos. Del gesto, de lo simbólico, que no deja de ser importante, sí. Pero el mismo reconocimiento por parte de los países europeos del Estado de Palestina en sí mismo no es nada, ¿no? Es un poco de maquillaje para tratar de cara a la opinión pública en cada uno de esos países, poder mejorar su imagen. Pero en realidad no resuelve nada. Lo que sí resolvería sería, bueno, ¿no? Las sanciones, el embargo. Venimos viendo hace un tiempo que se vuelve a instalar la famosa fórmula
histórica para la resolución de este conflicto, que es 2 naciones, 2 estados. Sin embargo, las condiciones materiales para la existencia del Estado palestino están más lejanas que nunca en la historia por el hecho mismo de la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza y también sobre la presencia de los colonos en Cisjordania. Yendo un poco a esta contradicción entre la opinión pública internacional y la realidad de los hechos en el territorio, ¿cómo ves que se pueda destrabar eso? Sabiendo que en estos momentos también hay una reunión entre Netanyahu y Donald Trump que prometió que esto se iba a resolver. ¿Cuáles tendrían que ser las cosas que tendrían que cambiar materialmente en el territorio para que esa fórmula no deje de ser una cuestión totalmente ilusoria? Sí, bueno, que es reconocer el Estado palestino, ¿no? Que es, en el mejor de los casos es reconocer ese 22% de la Palestina histórica, pero más del 60% de Cisjordania está bajo la ocupación israelí, ¿no? Después está la Autoridad Nacional Palestina, o sea, ¿qué es reconocer eso, no? ¿En qué territorio? Territorio que está fragmentado, territorio que está como un queso gruyère, como se suele decir, por los asentamientos. Israel va a aceptar desmantelar los asentamientos. O sea, todas esas son las cosas que no están claras también en la declaración, ¿no? de los países europeos. También está la reacción que tuvo, por ejemplo, el ala más fundamentalista del gobierno de Netanyahu, ¿no? Smotrich salió a decir que, bueno, que como respuesta al reconocimiento su ministro de Finanzas, ¿no? Como respuesta al reconocimiento del Estado palestino, lo que iba a suceder ahora era la anexión unilateral de Cisjordania. Y tuvo que salir Donald Trump a decir, bueno, yo no voy a permitir la anexión unilateral de Cisjordania, pero luego hay que ver, ¿no?, de qué manera Donald Trump va a frenar eso. Entonces, está bien lo que vos decís, Fede, o sea, lo que vos señalás, que ¿cómo sería hoy llevar adelante el Estado palestino? Sobre todo sin una voluntad política de Israel. O sea, Israel bombardeó hace algunas semanas a los negociadores del alto el fuego, ¿no? En territorio catarí. También uno de los discursos más fuertes, ¿no?, de Al-Thani, el emir de Qatar, tuvo que ver con eso, ¿no? Dijo, esto es una acción de terrorismo de Estado, nos engañan, vienen a nuestro país, nos visitan, nos dicen que van a negociar la paz, pero después no quieren la paz. Entonces, parece que hablaron por teléfono. Sí, ¿no? Parece que se juntaron Donald Trump y Netanyahu en Casa Blanca y desde ahí hicieron una llamadita. Le pidieron disculpas. Le pidieron disculpas por haberle bombardeado territorio soberano. Es una modalidad nueva en el mundo de las relaciones internacionales. Bombardear y pedir disculpas. Bueno, pero igual Netanyahu en eso siempre ha sido muy hábil, ¿no? Tensiona cuando hay que tensionar y después tiene otra manera de manejarse, sobre todo con los países del Golfo, porque también Qatar es un actor que intenta estar bien con todos los actores de la región, primero porque es el actor más pequeño de los países del Golfo, por eso también tiene buena relación con Irán, o sea, realmente es un actor que quiere equilibrarse en la región, pero tampoco iba a poder dejar pasar esto, ¿no? O sea, atacar el propio territorio soberano. Entonces me parece que es muy difícil plantear hoy esta solución de los 2 estados. No obstante, creo que es la única solución que puede haber, pero en estas condiciones es muy difícil de pensarlo, sobre todo porque Israel no hace ningún gesto hacia querer sentarse nuevamente en una mesa de negociación, ¿no? Entonces es realmente muy difícil de pensar hoy, por lo menos con este gobierno israelí. Ahí yo lo que te quería consultar, Constanza, es, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que el discurso de Abbas fue en tono también de reforzar la legitimidad diplomática que puede llegar a tener la Autoridad Nacional Palestina en un contexto por ahí un poco más favorable, donde ciertos países europeos reconocieron al Estado de Palestina. Y también él plantea en su discurso donde no justifica, de hecho dice, no justificamos las agresiones de Hamás, y él trata de dividir el rol que tiene Hamás con el rol de la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno palestino, y también aclara que en un futuro gobierno no tendría ningún tipo de rol institucional jamás en ese aspecto, y también hace referencia a que no tiene, que ellos tienen la voluntad de poder charlar con actores como Estados Unidos y otros países para ir en lo que decía Fede, en la solución de 2 estados y 2 naciones. Vos, más allá de que recién dijiste que no lo ves posible en este momento, ¿cómo ves hoy la legitimidad internacional que tiene el gobierno palestino? De hecho, más allá del video, porque no pudo viajar a Estados Unidos porque le negaron la visa, pero digo, ¿qué es lo que analizás vos respecto de eso? Sí, le negaron la visa diciendo que no podían garantizar la seguridad, ¿no? Sí. O sea, una cosa... a mí lo que me parece es que, como vos decís, la legitimidad internacional...
de la Autoridad Nacional Palestina sigue vigente, o sea, los países europeos apoyan a la Autoridad Nacional Palestina, pero hacia adentro de tanto de Gaza como de Cisjordania también. Cisjordania empieza también a cuestionar un poco la legalidad de la... O sea, cuando sucedió lo del 7 de octubre vimos cosas impensadas, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo que había banderas de Hamas en Ramallah, en Cisjordania, o sea, algo impensado. Lo que quiero decir... También el golpe del 7 de octubre fue un golpe contra la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? No solo dejar en evidencia que Israel tenía una falla de seguridad, sino también un mensaje hacia la Autoridad Nacional Palestina y hacia los palestinos, y una disputa que hay también entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina por Cisjordania, digamos, ¿no? Que eso no está saldado del todo, o no está cerrado del todo. Entonces, a mí me parece que la legitimidad internacional está vigente, por supuesto, y de hecho yo creo que ese último punto de el futuro gobierno palestino no tendrá participación de Hamas es algo que va directamente a los gobiernos europeos, o sea, es un mensaje que va directamente a Europa, como diciendo que la postura de la Autoridad Nacional Palestina va a ser seguir en esta fragmentación. Lo que pasa es que también hay que ver si eso es viable. O sea, es viable hoy decir, es un poco el pensamiento de Netanyahu también, ¿no? Hacemos desaparecer a Hamas del mapa político, no solo físico, del mapa político, y eso es verdad, se puede hacer, se puede llevar adelante, que es un poco lo que cuestionamos de estos objetivos de Netanyahu, que terminan no siendo reales, ¿no? Y que terminan siendo un argumento además también para expandir la ocupación. Es una pantalla de humo, claramente. Sí, pero en realidad a mí me parece que la Autoridad Nacional Palestina tiene que recuperar la legitimidad. La Autoridad Nacional Palestina está muy cuestionada también por casos de corrupción. Para algunos sectores de la sociedad palestina son directamente, la autoridad es, ¿no? Directamente colaboracionista de la ocupación, o sea, colabora o cogestiona la ocupación en todo caso. Entonces, ahí hay muchas cosas dentro del propio mapa político de los palestinos que hay que discutir, pero ahora esa es una discusión diferente a frenar el genocidio, frenar la ocupación. ¿Cómo ves la situación regional? Porque bueno, todo esto acontece, es un conflicto que tiene claramente una dimensión regional, los vínculos de Hamas con otras guerrillas a nivel regional, el peso de Irán, la situación en Siria, bueno, lo que vos mencionabas sobre Qatar, son todos factores que también pueden ayudar a encorsetar y encaminar, o factores que pueden dificultar y profundizar el conflicto. Lo que vimos en los últimos meses, en el último año diría yo, desde aquel acuerdo que anunció China entre Arabia, es la profundización del conflicto. Entonces, ¿cómo ves esa dimensión? Quedó claro la situación entre Israel, Hamas, la Autoridad Palestina. ¿Cómo es la situación regional? ¿Va para el lado de que la cosa se encamina hacia la paz o va hacia la profundización del conflicto? A mí me parece que hay dos actores regionales que son importantes en este punto, que son Turquía y Qatar, ¿no? Ajá. Que son un poco los nuevos actores que emergen regionalmente después de la retirada, si querés, entre comillas, de Irán. Sí. Hay que entender también que Hamas era parte del eje de la resistencia, pero Hamas siempre tuvo autonomía. Hamas no es Hezbollah, no es un brazo de Irán. Es una organización que tiene autonomía, es una organización que tiene intereses nacionales. Es una situación diferente. A mí me parece que los actores no están abonando ahora a la profundización del conflicto, muy por el contrario, pero lo que sucede es que tampoco ellos terminan de, en el caso de Turquía, por ejemplo, de romper relación del todo con Israel. Sí hay una retórica política muy fuerte, pero sigue habiendo acuerdos comerciales, sigue habiendo acuerdos de otro tipo, pero no creo que los actores regionales estén hoy pensando en profundizar, ni siquiera en profundizar esta división entre Hamas y la autoridad, o sea, no estén pensando en profundizar eso, pero bueno, acá la llave la tiene más que nada Israel, ¿no? Entonces habría que ver qué está pasando dentro de la sociedad israelí, que es algo de lo que se habla muy poco, adentro del espacio político israelí, que también la centroizquierda o el laborismo, lo que históricamente estuvo a la izquierda, termina también convalidando la ocupación de alguna manera. No tiene las mismas posiciones que Netanyahu, pero bueno, de alguna manera acompaña. Entonces me parece que ahí hay que ver bien, ¿no? Porque la llave para destrabar esto, para mí, es por un lado Estados Unidos, la presión, y por el otro la presión de la sociedad israelí también, ¿no? O sea, es por ese lado que se va a destrabar. Perfecto, Constanza, nos quedó clarísimo, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras, tu venida hasta acá, hasta el canal, para entender un poco. Hay una respuesta que todavía no logro elaborar, que es qué pretende Israel respecto a la población gazatí. La verdad es que no entiendo si es el desplazamiento, a dónde quieren meter
3 millones de personas, es una cosa incomprensible. Es una segunda Nakba, ¿no? Ese es el plan. Sí. El plan es una limpieza étnica, es un desplazamiento permanente que la población no, por eso la población no se va. Claro, la población no es que va y vuelve, o sea, regresan. Pero digo, por eso la población no se va masivamente a otros países. Si no, porque saben que no podrían regresar más. Claro, está clarísimo. Ese es un punto interesante también para seguir conversando. Constanza, muchas Cuando gracias. quieran. Vamos a agradecer a todo el equipo que hace tercera posición. Lautaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucho. Fede, muchas gracias. Tenemos que agradecer a alguna gente por ahí, ¿no? Sí, claro, a la producción, Emilia Raciati, a la coordinación general de producción, Pascual Calicho, dirección Bruno Capaccioli, sonido de asistencia y dirección Sabino Gual, en la conducción Luciano Galende, Kiara Carro, a quien le mandamos un beso, que está por acá atrás de cámara, y nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes a las 19 horas para compartir con ustedes estos 60 minutos de repaso. Creo que fueron 62. 62. Un poquito más, hubo tiempo de descuento. Sí, no pasa nada. Pero así repasamos los temas importantes de la política exterior en un mundo que está, podemos decir, dado vuelta. Pero seguiremos tratando de analizarlo. Nos vemos la semana que viene.